Esta es la segunda parte de la guerra civil. Veremos sobre todo imágenes, no os preocupéis. Cuento cómo serán las dos zonas, un poco cuál es la evolución a través de mapas y veremos imágenes de los ejércitos que van a luchar y de los principales protagonistas. Nos habíamos quedado en las colectivizaciones de Bajo Aragón, de la zona del Mas de las Matas, esa revolución que estaba ocurriendo dentro del gobierno del Estado entre comillas, porque se estaba desmoronando republicano. Y de los enfrentamientos internos, esta lucha civil que hay entre anarquistas, más POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, contra el gobierno y los comunistas en Barcelona, sobre todo. Largo Caballero, presidente y fundador del Ejército Popular, tiene que dimitir tras los acontecimientos de 1937, de mayo, y es Juan Negrín quien le sucede como presidente. El gobierno se va a imponer sobre los comités, va a liquidar, acabar con las colectivizaciones, va a intentar volver a la legalidad que había anteriormente y no echarse en contra a todos aquellos sectores de campesinos propietarios. Ya os he dicho que desde el primer momento el gobierno republicano tiene poco poder, porque la fuerza coercitiva, el ejército, o bien se ha pasado al bando contrario, o bien está compuesto por muchísimas milicias diferentes que no siguen un único patrón o unas órdenes de conducta, aparte de sus superiores inmediatos de cada uno de los sindicatos o partidos políticos. Bien. Este va a ser uno de los problemas que tendrá el gobierno republicano, la división interna frente a la unidad autoritaria que hay en el bando militar, donde va a haber una auténtica dictadura. Con mando único, se creará una Junta de Defensa Nacional desde el primer momento, desde octubre, en Burgos como capital, con Franco a la cabeza. Bien, desaparecen los partidos políticos porque todos se unifican en la falange española y tradicionalista. La falange, las Jons y los carlistas se van a unificar en un único partido. O sea, se creará un Estado con un partido único, con un líder único y con influencias tanto del fascismo, sobre todo a través de la mano derecha de Franco en ese primer momento, que es Serrano Suñer, que es el ideólogo fascista aquí en España, como de la Iglesia, ¿no? La Iglesia también va a apoyar moralmente y va a apoyar ideológicamente a Franco, tanto la Iglesia española como el Papa. El Papa desde el primer momento también se posicionará a favor del franquismo. Se acaban las reformas republicanas en los territorios conquistados por Franco y va a haber una represión sistemática, institucionalizada. Esta es la diferencia, y apoyada por la Iglesia, que estaba al tanto, evidentemente, que señalaba y que incluso fusilaba. No se dan los curas guerrilleros, los curas soldados, perdón. En esta época muchos curas se van a luchar y están en los pelotones de fusilamiento. La diferencia entre una represión y otra ya no solo es el número de muertos que hay, mata más. Los franquistas van a asesinar a más gente, pero ya no solo eso. La principal diferencia es que desde el primer momento en el bando militar la represión es algo sistemático, está ordenada desde arriba. En sus indicaciones previas al golpe de Estado, el general Mola ya indicaba que había que acabar con toda la oposición de forma violenta, y es lo que se va a ir haciendo. Acabar con toda la oposición. La diferencia con el bando republicano es que la represión del bando republicano también es muy grande, evidentemente, hacia la Iglesia, hacia la burguesía, hacia la aristocracia, pero no es una represión institucionalizada. No es el gobierno republicano quienes ordenen esa represión, sino que son las diferentes milicias que no dependen del gobierno republicano en ese momento, sino que actúan por libre, quienes van a ejecutar a los contrarios. Largo Caballero intenta acabar con ello y Negrín también intenta acabar con ello. Esa es una de las principales diferencias. Bien, es la época también de las sacas, de los paseos, de las depuraciones, ¿no? Cuando alguien te decía que te vamos a pasear, es que iban a tu casa, te cogían, te sacaban, te paseaban y te fusilaban. O las sacas. Son muy famosas porque están escritas. Gumersindo de Estella es un cura que estuvo
de confesor en la cárcel de Torrero, en Zaragoza, donde había miles de republicanos presos al inicio de la guerra, y él los confesaba antes de llevárselos a fusilar. Son las llamadas sacas. Llegaban a mitad de noche normalmente varios camiones de falangistas. No era el ejército, solían ser falangistas o carlistas, entraban en las cárceles, se llevaban a varias decenas de obreros o de políticos o mujeres y los fusilaban en las tapias del cementerio de Torrero. Todavía está el muro que tuvieron que construir. Era un muro nuevo porque el originario se hundió de todos los disparos que había allí y se conserva el muro que construyeron ya para los últimos fusilamientos lleno de balazos. En el cementerio de Torrero hay una parte, en honor a la memoria, a la llamada memoria histórica. Bien. Hacia finales de julio del 36 las fronteras están consolidadas. Los rebeldes, o sea, Franco intenta, y las diferentes columnas franquistas intentan avanzar hacia Madrid, desde el sur, pero también desde el norte. Bien. El objetivo es tomar Madrid y acabar con la guerra. El gobierno republicano, como teme que Madrid va a caer, se traslada a Valencia, y en Valencia va a haber un gobierno republicano en ese momento. Los republicanos van cediendo territorio, los franquistas van subiendo por toda Extremadura, hacen es muy famosa la matanza de Badajoz, donde varios miles de prisioneros republicanos son fusilados, primero detenidos y después fusilados. Y se dirigen hacia el norte, se desvían para tomar Toledo, donde el Alcázar de Toledo resiste al avance y al gobierno republicano. Hay un grupo de militares franquistas que defienden el Alcázar, y durante este desvío que hay, esos días, semanas que se pierden en la toma de Toledo, el ejército republicano logra defender bien las posiciones de Madrid y recibe armamento de la Unión Soviética, con lo que el avance se detiene y los republicanos logran mantener la capital, Madrid. Hay varias batallas, la batalla de Guadalajara, la batalla de Jarama, y se detienen a los fascistas. Hay un lema muy famoso, el no pasarán. Se detienen a los fascistas que llegan incluso a entrar en Madrid. Son muy famosas también las luchas que hay en la ciudad universitaria, a la altura del puente de los franceses, donde el ejército marroquí de Franco, fascistas, falangistas también, son detenidos por las brigadas internacionales, y muchos brigadistas internacionales van a morir allí, en la ciudad universitaria. Bien. Pasado esto, los franquistas se van a dirigir hacia el norte. Es muy importante el norte porque ahí están las fábricas de la República. Y van primero a bombardear Guernica, el gran bombardeo de Guernica, que es una matanza en un día de mercado. La Legión Cóndor alemana va a experimentar con sus bombas y destroza completamente el pueblo. Y tras el bombardeo de Guernica, cae enseguida Bilbao, cae Asturias y Santander. Todo el frente norte se hunde. Una vez que se hunde el frente norte, la guerra ya está del bando de Franco. Va a tener la mayor parte del territorio y ya va a tener buena parte del territorio industrial. Bien. Los republicanos intentan contraatacar con maniobras de despiste sobre Belchite, la batalla de Belchite y la batalla de Brunete. Son sobre todo maniobras intentando que los nacionales o franquistas no tomasen el frente norte, no tomasen Bilbao, o intentando que los nacionales no tomen Madrid, ¿no? Quitar tropas de esas dos batallas para llevarlas tanto a Belchite como a Brunete, o después a Teruel, la gran batalla de Teruel, a finales del año 37 y principios del año 38. En el año 38, los fascistas, una vez que toman Teruel, llegan al Mediterráneo y Barcelona queda aislado. Y la zona fascista, la zona republicana, dividida en dos: por un lado Cataluña, por otro lado Valencia, Castilla y La Mancha, y lo que queda de Andalucía. Bien, en un intento a la desesperada, ya no de ganar la guerra, sino de prolongarla, Negrín va a lanzar la batalla del Ebro. Prolongarla, ¿por qué? Porque Negrín es consciente de que va a empezar la Segunda Guerra Mundial, y Negrín es consciente también de que la derrota republicana a manos de Franco va a ser una derrota sin condiciones, y que cuando los republicanos sean derrotados, lo que va a venir después es lo que llegó realmente, es la más absoluta y brutal represión. Por lo tanto, el único objetivo, la única esperanza de Negrín es que la guerra
dure el máximo tiempo posible para que se enlace con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y los países democráticos apoyen a la República en la lucha contra Franco, porque Franco es un aliado de Hitler. No logra ser así, la guerra terminará en abril del 39 y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre del 39, unos meses de desfase. Bien. En ese intento desesperado ocurre la batalla del Ebro, la gran batalla, la última gran batalla, la batalla más mortífera que hay entre los republicanos y los fascistas hasta ese momento. Hay decenas de miles de muertos, cientos de miles de víctimas y acaba con un estrepitoso fracaso republicano. Toda la zona de Gandesa, que está muy cerquita de Valderrobres y por ahí, es el escenario principal de la batalla. Hay un museo muy interesante en Gandesa. Bien. En enero de 1939 los franquistas se dirigen a tomar Barcelona y más de medio millón de personas republicanas cruzan la frontera bajo los bombardeos del ejército de la aviación alemana y española. Son momentos de mucho caos, son momentos donde los republicanos se ponen muy nerviosos y fusilan también a muchos de los prisioneros franquistas que huyen o que van detenidos con ellos. Caerá Madrid, caerá Valencia y el 1 de abril de 1939 finaliza la guerra. El final de la guerra no significa nunca, significa el inicio de la paz. Después de una guerra siempre viene el hambre, la miseria, la pobreza y, sobre todo, la venganza y la represión por parte de los vencidos, de los vencedores hacia los vencidos. Es lo que pasó aquí, es lo que pasó al final de la Primera Guerra Mundial, es lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, es lo que pasa. Bien, muchos republicanos huyen a Francia, pero también a América Latina, a la Unión Soviética, a México. Cárdenas, presidente de México, otorga la nacionalidad mexicana a todos los republicanos que huyen allí. Y muchos republicanos que están en Francia van a seguir luchando en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. De hecho, la primera división de tanques que entra en París para liberar París de los alemanes en el año 44 es una división de republicanos españoles que luchaban en el ejército de Leclerc, en el ejército francés. Ahí están los mapas de la República, dadle al pause y miradlos de la guerra, con detenimiento. Como al principio los nacionales tienen una parte pequeña del territorio, importante pero pequeña, cómo van conquistando, sobre todo cuando conquistan ya la parte norte, la guerra está de su lado, y cómo finalmente acaban conquistando todo. Bien, es una guerra internacional, a los franquistas les van a apoyar los italianos, estos son el ejército de Mussolini, los viriatos, que son voluntarios del ejército portugués, la Legión Cóndor, militares alemanes, sobre todo es una legión de aviación, pero también tenía tanques y soldados de guerra, un grupo paramilitar que está muy bien organizado, que eran los carlistas, los llamados requetés, navarros, las tropas africanas del norte de África bombardearán Barcelona, son muy famosos los búnkeres que hay, todavía hay visitas guiadas hoy, el bombardeo de Barcelona, la gente refugiada en el metro, tanto de Barcelona como en Madrid, el bombardeo de Guernica por parte de los alemanes, de la aviación Cóndor, y el cuadro que pintó Picasso en honor a ese bombardeo para recordarlo. Los carteles de propaganda también son muy interesantes, de uno y otro bando, animando a luchar contra el fascismo o contra la República. El cartel de la creación del Ejército Popular por parte de Largo Caballero, en un intento de unificar todo ese ejército que estaba disperso. La propaganda fascista barriendo el bolchevismo, barriendo a la izquierda. La idea, esta es muy importante, de la guerra civil como una cruzada. Esta foto, veis a Franco como un cruzado de la Edad Media. Esta foto es muy interesante, de Robert Capa, uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, un miliciano que muere en Albacete, me parece que es una foto que da mucha repercusión internacional a la guerra, o el intento de educar después en el fascismo a las juventudes españolas. Veis la bandera española, la bandera carlista, los pelayos y las flechas, el uniforme de los falangistas, el yugo y las flechas, el brazo levantado, el gorro carlista. Pues me va a durar uno más, es que me podría estar, la verdad, hablando muchísimo tiempo. Venga, corto y luego sigo.
Un saludo.